10:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anunciamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros ya aquí en nuestros estudios el doctor Francisco Tábara. Él es actualmente presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido, como ustedes saben, también presidente del Poder Judicial y ha tenido la gentileza esta hora de la mañana de venir a sus estudios en medio de sus actividades, que por estos días son bastante intensas, y tengo la impresión van a hacerlo aún más cuando más cerca estemos del proceso electoral que se viene. Doctor Tábara, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer, y muy buenos días, Ernesto. A sus órdenes siempre, encantado, muy grato de estar aquí en Radio San Borja. Muchísimas gracias por venir. Y obviamente el tema principal, que felizmente, y le voy a preguntar por eso directamente, está por lo menos, primero, generando el interés de distintos sectores, y en segundo lugar, ya ha terminado por, digamos, evidenciarse que frente a una necesidad imperiosa de una reforma electoral, no puede ya uno ponerse de perfil, al margen de que puedan haber muchas coincidencias y seguramente algunas discrepancias todavía, pues el tema ya está en el debate público y ojalá exista la voluntad suficiente para avanzar en la aprobación de aquello que, en un hecho inédito, desde mi punto de vista, en el ámbito institucional, se ha podido impulsar desde los propios organismos electorales, y el doctor Tábara ha cumplido un papel importante ahí. Sobre eso quería preguntarle, ¿qué le parece el hecho de que hoy se esté por lo menos ya discutiendo y más o menos aclarando qué tipo de reforma electoral necesitamos de manera urgente? Y la segunda pregunta junto con eso es, ¿cree que en términos prácticos es viable de cara al 2016 que lo sustantivo se pueda aprobar? Bueno, el titular de toda modificación normativa obviamente es el Congreso de la República, pero nosotros ahora el sistema electoral, trabajando de forma coordinada, el jurado con OMPI y con RENIEC, superando etapas de enfrentamiento en el pasado que han sido de conocimiento público, creo que hemos contribuido a poner en la agenda nacional temas trascendentes de reforma política y de mejoramiento de la idoneidad de la clase política. Ahora, esto no se ha iniciado conmigo. El año 2011, en la gestión del doctor Hugo Sibina, se presentaron los proyectos de códigos electorales, que son muy importantes, pero son una labor de mediano y largo plazo. No hay mucha esperanza aquí. Tenemos la materia político-electoral regulada por una decena o una docena de leyes, con contradicciones, vacíos, antinomias, ambigüedades, que dificultan el trabajo del mismo sistema electoral, de los partidos políticos y sobre todo de la ciudadanía, que debe ser la preocupación fundamental de toda institución y de todo funcionario. Ahí se trabajaron los códigos. Se trata de sistematizar en un solo cuerpo normativo esta decena o docena de normas, ¿no? Ahora, yo me preguntaba cuando llegué, ¿por qué no han intentado utilizar la figura de la delegación de facultades, ¿no? Pero obviamente la respuesta me satisfizo, es porque hay ahí entre ese paquete de normas hay leyes orgánicas, y la Constitución no permite delegación de facultades, legislar mediante la delegación de facultades cuando se trate de leyes orgánicas. Ahí están los códigos, el Congreso lo ha tratado poco, lo ha unificado, quiere un solo código electoral sustantivo y procesal. Nosotros presentamos dos códigos por separado. Ojalá que a futuro se tome también esto, que es muy trascendente, muy importante, y que lo tienen otros países hermanos. Pero sobre este punto, disculpe que lo interrumpa, pero justamente en un momento que se está tratando de cambiar cosas significativas, y creo que es una muy buena iniciativa de usted, mejor no esperar, porque el código como que justamente cosifica las cosas. Entonces esperemos un poco para que se mueva todo esto y de ahí centralicemos todas las normas, ¿no? Si no, de repente van a agarrar, acabamos de aprobar el código, entonces ¿por qué vamos a hacer las modificaciones, no? Sí, pero consciente de incoherencia, lo que venimos diciendo, lo que dice usted, Ernesto, es que después hemos presentado ya en mi gestión dos proyectos importantes de leyes consensuados con OMPI y con RENIEC, y también trabajados con la sociedad civil, con transparencia, ideas, etcétera, etcétera. Es un proyecto de nueva ley de partidos políticos, claro, y un proyecto de nueva ley de los derechos de participación y control ciudadano, cuya institución más conocida es la revocatoria. Pero aquí estamos tendiendo a hacer, digamos, una mini reforma, pero sistemática. No se trata de poner parche nada más, sino la ley de partidos políticos fue importante en su momento, fue la primera ley que tuvimos de partidos políticos, que ya tiene una S, ya hay que adecuarla a las nuevas exigencias. Hemos recogido las experiencias de los procesos electorales. Estos dos proyectos de ley que estoy mencionando están con una rigurosa exposición de motivos, recogen las experiencias de todos estos últimos años de democracia que hemos tenido felizmente después de recuperar la institucionalidad desde el doctor Paniagua para acá, donde se han venido posicionando también los organismos electorales y cosas de credibilidad, ¿no?
Doctor Tábara, justo entrando a las cosas que usted está planteando, por ejemplo, parte de las reformas, que como digo, creo que es una gran iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones en términos de las revocatorias, ¿no? Porque hemos visto, como lo he escuchado usted decir, que el Perú es el que más revoca en el mundo entero, ¿no? O sea, tenemos este privilegio que, como digo, es un dato que usted ha traído, pero la pregunta es, ustedes dicen, bueno, para revocar tiene que expresarse una causal. O sea, no puede ser posible que se plantee una revocatoria sin decir por qué. Pero a la hora de plantear usted estas causales, está diciendo, por ejemplo, dice, cuando no cumpla con lo ofrecido, ¿no? Con su plan de gobierno. La pregunta es, ¿tendría que revocarse a todas las autoridades? Es decir, si hubiese revocatoria para el presidente de la República, tendría que ya estar vacado. O sea, nadie cumple lo ofrecido en la... La legislación actual, cuando habla de revocatoria, dice que la solicitud debe ser fundamentada y no probada. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es darle alcance a ese vocablo fundamentada, ¿no? O sea, recordemos ustedes, por ejemplo, el caso de Supe, que se decía simplemente insatisfacción de la ciudadanía, por decir, ¿no? Así. ¿Cuál fue la fundamentación aquí en Lima para promover la revocatoria de la alcaldesa y de los 39 regidores? Era simplemente ineficiencia en el desempeño de sus funciones. ¿Esa era fundamentación? Obviamente yo no estaba en ese momento, pero me parece que no es una fundamentación esa. Ahora el jurado ha sacado una resolución que tal vez haya pasado desapercibida, pero donde estamos diciendo más o menos, dándole el sentido y alcance de lo que debe ser fundamentación. No es un recorte al derecho, a este mecanismo de democracia directa, ¿no? Pero no un simple dicho lacónico y así. Ahora, nosotros no hemos propuesto una relación de causales, no. En el Congreso de la República existía una iniciativa que quería establecer causales. Nosotros hemos dicho fundamentación, una sustentación razonable de los motivos que invoca el ciudadano, etcétera, etcétera, para pedir la revocatoria de autoridades. Pero está esto que yo le digo, ¿no es cierto? Incumplimiento de la oferta electoral. Podría ser, no, lo que estamos diciendo es, las causales de suspensión y de vacancia no pueden ser, y los delitos tampoco pueden ser invocados como causal de revocatoria. Claro. Por ejemplo, no puedo decir yo, pido la revocatoria una consulta por la revocatoria del alcalde Juan Pérez, porque incurrió en delito peculado. Para eso tenemos el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por supuesto. Sí, estamos diciendo así. ¿Por qué? Porque hemos recogido, y reitero, porque las estadísticas no engañan, somos el país campeón mundial en revocatorias desde la primera que se hizo el año 97. Es lo único que somos campeones mundiales, revocando autoridades. Obviamente, y esto había sido en el Perú profundo, en distritos pequeños o en provincias también de poco electorado, hasta que llegó a Lima. Se produjo ese tsunami, esa remesión, y hay que hacer un mea culpa ahí del mismo organismo del sistema electoral que se pusieron a reexaminar esta norma y tenía serias deficiencias. Los politólogos, los académicos, los mismos partidos políticos, nadie se percataba, se preocupaba de revisar esta ley. Cuando llega a Lima y moviliza a 1/3 de la población nacional, a 1/3 de la población electoral, y pone en vilo la gobernabilidad, que ha sido de Lima Metropolitana, recién nos pusimos a revisar esta ley. Sí, pues ahora, pero en relación, doctor Tábara, a la revocatoria, para quedarnos en este tema, que además ha sido aprobado ya en el Congreso de la República, quería preguntarle sobre quienes la promueven, ya no solo sobre lo que debe ser una debida motivación, sino sobre quienes financian esas revocatorias. Ahora resulta que es evidente que, por lo menos, para poner el ejemplo más cercano a quienes nos escuchan, la revocatoria en Lima, o el intento de revocar a la alcaldesa Susana Villarán en su momento, fue impulsada por un sector de distinta naturaleza, digamos, pero no se sabe cuánto gastaron y de dónde vino esa plata. ¿Cómo pueden haber movilizado tanto y que no se tenga ni siquiera la herramienta básica para preguntar de dónde salió? Bueno, en este proyecto de ley que hemos presentado, haciendo ejercicio legítimo de la iniciativa legislativa que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, se prevé de manera bien redactada que OMPE pueda fiscalizar tanto los gastos en que incurren quienes promueven la revocatoria, como por parte de las autoridades que defienden su permanencia en el cargo, ¿no? Lo que ahora, el marco normativo ahora no permite ni siquiera pedirle rendir cuentas a los revocadores ni a los pretendidamente revocados. Ahora, eso va de la mano también con que en la ley de partidos políticos estamos apostando por el financiamiento público directo, que está la ley y no se cumple.
La ley está vigente hace muchos años, pero salió ahí con su candadito, con su llave, que dice que habrá financiamiento público directo en tanto haya disponibilidad presupuestaria. Y nadie puede decir que en este momento no hay disponibilidad presupuestaria. No, al contrario, es lo que al contrario, estamos orgullosos del momento económico que vive el país, con indicadores macroeconómicos en azul, lo repito, con crecimiento sostenido de PBI muchos años, reservas internacionales netas en 60.000 millones de dólares. Pero hay un cálculo, por ejemplo, económico de más o menos cuánto costaría darle este apoyo económico a los partidos políticos. Bien sencillo. Matemáticamente esto costaba 60 millones de soles en 5 años, o sea, 12 millones de soles por año. Es poco. Es poquísimo, no tiene un impacto. Yo creo que valdría la pena hasta por experimento. ¿Por qué? Porque el trasfondo ético que tiene el financiamiento público directo es evitar que penetren en la política dinero sucio, del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción, etcétera, etcétera. Porque a la par que apostamos por el financiamiento público directo para que puedan tener los partidos sus comités, sus gastos básicos, no para gastarlo en publicidad, en propaganda, ¿no? Pero sí pueden tener sus comités, capaciten, formen cuadros, etcétera. Pero también el financiamiento público directo, que son 12 millones cada año, va a coexistir con el financiamiento privado, pero bien regulado. Por ejemplo, cada partido tiene su tesorero debidamente identificado y su libro de ingresos de aportes notarizado, legalizado. Y por cada aporte igual o mayor a 1 IT, se hace bancarizado de tal manera que las cuentas claras y las sanciones que estamos previendo ahí, el catálogo de infracciones y de sanciones, no solamente son económicas. Ahora, ¿cuál es la sanción por no partido? Ustedes lean en El Peruano, se han publicado muchas resoluciones de OMPE, hechas en el marco normativo vigente, que el partido político tal no cumplió con presentar sus cuentas, entonces se le sanciona con la pérdida del financiamiento público que no existe. Sí, pues entonces es una así. Entonces nosotros estamos proponiendo que hay sanciones económicas, pero también sanciones políticas. Claro. Políticas para que la organización sienta y se vaya volviendo más responsable. ¿Cuáles son las sanciones políticas? Suspensión de la inscripción del partido y después, si hay reiterancia, la cancelación de la inscripción. Entonces esto va a obligar a que los partidos políticos sean más responsables y obviamente ahora no hay el marco normativo que permita a OMPE fiscalizar debidamente. Su vigencia y su formalidad van a depender del cumplimiento de la norma, lo que debería ser y es, digamos, en otros ámbitos también. Pero justo sobre eso quería preguntarle, doctor Tábara. Usted ha dicho hace un rato y con razón que al margen de la voluntad y el interés que los organismos electorales han tenido de proponer, de plantear, es el Congreso el que tiene, por su propia naturaleza y por sus propias funciones, que aprobar estas normas o estas modificaciones. Pero ahí está, por supuesto, lo que el sistema democrático plantea, pero ahí está también probablemente el principal obstáculo y problema, porque son los partidos políticos que están representados en el Congreso los que subsisten o sobreviven en un esquema como el que está vigente. Porque si pasara todo lo que ustedes creen y piensan que debe pasar, que compartimos nosotros, puede que muchos de ellos se queden en el aire. Entonces la pregunta que le quiero hacer es, usted ha saludado lo que se ha aprobado en el Congreso, el tema de la revocatoria, ya los presidentes regionales no se llaman presidentes regionales, se llaman gobernadores, ya hay, no se pueden reelegir, digamos, tienen su matiz, pero han estado como de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿no cree que ellos están comenzando y no van a avanzar más por aquello que no los perjudica directamente? Es decir, no creo que exista la voluntad, silla vacía, voto preferencial, financiamiento público, porque esos temas ya son mayores. Claro, presidentes regionales sí, porque ellos no son. Reelección de los otros sí, porque ellos no son. Es decir, varias revocatoria, etcétera. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cuál es una representación como la que tenemos ahora, que más bien subsiste, como digo, en este sistema actual? Sí, bueno, esta modificación o reforma constitucional que se ha aprobado, que prohíbe la reelección inmediata de autoridades regionales, las cabezas, ¿no?, y municipales, esto fue iniciativa del propio Congreso. Es un tema polémico, puede optarse por la prohibición de la reelección inmediata, ¿no?, y permitir luego otro. Esto es discutible, también dice que se castiga justo por pecadores, pero lo cierto es también que es innegable de que las autoridades políticas en ejercicio utilizan directa o indirectamente casi todos los recursos públicos para una reelección. Esto es innegable, innegable, ¿no? Ahora es un tema discutible, por cierto. Ahora, yo creo que Yo me acuerdo que una vez se planteó también en el Congreso y algunos partidos políticos
acataron voluntariamente y decidieron no vamos a mandar a ningún candidato que ya haya sido congresista. Y después se arrepintieron a muerte porque no tenían ningún congresista con experiencia. Y más bien los apristas que habían decidido que no, tenían pues a los congresistas que estaban de toda la vida. Entonces yo sí creo que es bastante discutible que se prohíba de esa manera tan tajante la reelección, ¿no? En todo caso debemos apostar por una renovación por tercios o una renovación en el Congreso, que vaya poco a poco, claro. Ahora también se dice, ¿por qué no se plantea la prohibición de reelección de congresistas? Porque ellos no manejan recursos públicos, hay una prohibición expresa de iniciativa de gasto, ¿no? Lo que sí tienen los gobiernos municipales y locales. Y la descentralización creo que era una necesidad histórica, no podía perpetuarse el centralismo a ultranza que primaba hace muchos años. Pero desafortunadamente la descentralización no ha ido aparejada de un sistema de control eficiente, pues hemos visto los actos como Tumbes, como Ancash, pero yo quiero confiar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que están cumpliendo un rol fundamental en todo lo que es estas reformas. En tanto los medios de comunicación, la radio, la televisión, como interlocutores de la preocupación ciudadana, nos apoyen y cumplan este rol fundamental, creo que vamos a ir avanzando. Ahora, poco pero es a poco, pero optimista vamos a ir usted, avanzando. doctor Tábara, en estos temas que él planteaba, financiamiento público, el tema de la silla vacía, por ejemplo. Ahí sí, todas las opiniones favorables a la reforma se han como diluido un poco, voto preferencial y otras cosas que se están discutiendo. No quiero hacer aquí aguafiestas en el tema de la silla vacía, pero ¿por qué funciona en Colombia? En Colombia funciona porque dieron un paso muy importante, que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Justo le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Acá se dice que perderá su curul y no podrá ser reemplazado cuando tenga una sentencia judicial firme. Nos preguntamos cuándo un proceso penal contra un congresista ha terminado en 5 años. Es muy difícil, porque choca con la inmunidad parlamentaria. Entonces en Colombia funciona porque no hay inmunidad, hay inviolabilidad, en el sentido que no se responde por los votos o opiniones. No perdieron un paso muy importante, pero de todas maneras nosotros vemos con buenos ojos este proyecto de ley de la silla vacía, porque de todas maneras es un avance que permita luego seguir. Pero sobre el tema de la inmunidad parlamentaria que usted ha tocado, ¿por qué no lo considera que usted puede ser también una reforma del sistema político, del régimen de partidos políticos? Porque una de las razones por las cuales mucha gente postula los cargos políticos es porque va a funcionar una inmunidad parlamentaria mal entendida, es decir, que se acoge para delitos anteriores, para delitos que no tienen pues nada que ver con paternidad, violación, no tienen nada que ver con el ejercicio de la función. Y yo sí creo que haría mucho bien usted y el Jurado Nacional de Elecciones también plantear una cosa muy concreta sobre cuándo no puede funcionar la inmunidad parlamentaria. Pero estos son temas ya también muy trascendentes, muy relevantes, como por ejemplo poner también en la agenda ya discutir si el voto debe seguir siendo obligatorio, que para mí sí aún debe seguir siendo obligatorio. Ya se ha discutido voto obligatorio versus voto facultativo, o la unicameralidad y la bicameralidad. Son ya, creo, temas de fondo, pero hay que irlos poniendo en agenda. Pero inmunidad, creo que piano se va lontano, ¿no? Inmunidad es clave, ¿no? Porque es como recordar su esencia, el interés jurídico tutelado ahí, ¿no? Que se está abusando excesivamente, ¿no? Bueno, ahí están los ejemplos prácticos, ¿no? De tal manera que, reitero, la silla vacía, en como está redactada, vamos a apoyarlo, pero no va a ser eficaz en los propósitos que propone. Para mí me parece, Glatzer, doctor Tábara, algunas reformas, uno dice, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué no era así? Pongamos, ahora va a ser obligatorio que los candidatos declaren cuáles son sus bienes y sus ingresos. Y dice que ya antes era voluntario, efectivamente, pero qué locura, porque es como diciendo tú, digamos, que no se vea lo que tienes para después poder... No, eso es impresionante, pero ahora va a ser, por suerte... Por supuesto. Recordemos que la hoja de vida como una radiografía del candidato se inició como una buena práctica. Claro. Una buena práctica del jurado, antes que yo llegue, ¿no? Esto viene de años atrás. Se inició como una buena práctica, igual que los planes de gobierno, y luego se convirtió en ley. Ahora se avanzó un poco... Pero ¿quién puede oponerse a que la hoja de vida incluya como obligatoria la declaración del patrimonio y la renta de un ciudadano que aspira a ser candidato y que aspira a ser autoridad política y manejar fondos públicos? No hay razón. ¿Por qué? Porque la ciudadanía debe conocer qué es lo que tiene y de qué vive ese candidato, ese ciudadano, ese candidato. Y además de convertirse en autoridad, automáticamente por mandato legal,
tiene que declarar su patrimonio y sus rentas. O sea que esto se cae de maduro. Esto debe ser aprobado, yo pienso, por unanimidad. No hay. Yo recuerdo en un evento que hubo hace poco, tuvimos con motivo de esta plataforma por la reforma político-electoral, que un dirigente político dijo, pero a veces declarar el patrimonio es poner en riesgo a la familia por la inseguridad, esto, pero los registros públicos son públicos, pues te va y pone el nombre de qué persona, paga un derecho y sale todas sus propiedades, claro, inmuebles y vehículos, que es lo más considerable, ¿no? Obviamente, pero creo que es un avance esto, y yo estimo, aquí sí tengo confianza en que el Congreso va a aprobar que en la hoja de vida sea obligatorio declarar el patrimonio y las rentas, y también, ¿por qué no los procesos penales terminados? Y los procesos penales en trámite. El marco normativo no actualmente también restringe eso. Los artículos 69 y 70 del Código Penal dicen que una vez que ha operado la rehabilitación, hasta prohíben la difusión de esta información. Y yo creo que el ciudadano tiene derecho a conocer que un candidato ha sido condenado por delito doloso, ¿no? Hemos tenido de un ciudadano que postuló 6 sentencias ya rehabilitadas por delito doloso, 6 sentencias. Entonces, estamos trabajando en iniciativa de impedimentos para que estos ciudadanos que han sido objeto de una sentencia por delito doloso no puedan ser candidatos. Recordemos que en la ley de carrera judicial existe esta prohibición. El abogado que ha sido pasible de una sentencia por delito doloso, en su vida puede aspirar a ser juez o fiscal. Igual tampoco puede aspirar a ser notario. Claro. En la ley de carrera magisterial, también el profesor que ha sido sentenciado por terrorismo, narcotráfico o delito contra la libertad sexual nunca puede volver a las aulas. Ahora, pero la condición ahí para que pueda negársele esa posibilidad es la sentencia, ¿no es cierto? No puede ser en otro momento previo a la sentencia. Porque hay algunos que plantean que podría ser con el proceso abierto ya en juicio oral. Por ejemplo, dicen algunos que debería estar impedido de participar. Hay dos cosas acá. Nosotros estamos proponiendo que se prohíba postular a los ciudadanos que han tenido una sentencia por delito doloso, aun cuando estuvieran rehabilitados. Pero para efectos electorales no pasa. Obviamente, de los 106.000 candidatos, 106.058 candidatos que hubieron en las elecciones regionales y municipales, 2.000, el 2% tenía sentencia, ¿no? Tampoco era una cosa escandalosa. Pero más o menos. Pero esto lo hemos... pero también hay que verlo como un avance de la democracia. 2.000, más de 2.000, ¿no? Pero veamos esto, se critica, se pierde el mundo porque visibilizamos esto, pero esto venía pasando antes y nadie lo conocía. Sí. Pasó el 2002, el 2006, el 2010, lo que ahora lo hemos visibilizado, entonces hay que corregir que esto no se repita. ¿Cómo no? Poniendo una valla más alta. Usted me decía también... No, yo lo que le preguntaba sobre, hay abierta toda una discusión en torno a si solo la sentencia frente a una persona que quiere aspirar a un cargo público debería ser el impedimento para postular. ¿Y por qué? Por lo que decía justamente Ernesto hace un rato, porque mucha gente que tiene un proceso, que sabe que se le viene encima alguna grave investigación, postula y tiene la inmunidad y se acabó la historia. De hecho, en los últimos días hemos visto titulares de personajes que están participando en la política que decían, está buscando ser candidato para tener el manto de impunidad a través de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eso es un debate razonable, válido, el discutir sobre si es que personas que están en un proceso, no digo sentencia, un proceso ya avanzado, juicio oral, por ejemplo, puedan ser impedidas de participar en las elecciones o no? Sí, nosotros estamos discutiendo y afinando una iniciativa legislativa en el sentido de que cuando hay una sentencia en segunda instancia, ya sea un impedimento. Pero aquí chocamos con también hay que revisar y tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha privilegiado la presunción de inocencia. Tenemos el caso de Juan Genaro Espino, el caso de Lizana Puelles, el caso de Arturo Castillo Chirinos, que era un caso que obviamente habían 2 sentencias en un proceso sumario, ya obviamente en términos generales estaba terminado y había una queja de derecho por ahí que prosperó y se trajo bajo todo el proceso. Entonces hay que ver también hacer un balance, una ponderación entre la presunción de inocencia y cómo se va desvirtuando este principio universal de presunción de inocencia ya cuando hay una sentencia en segundo grado. Entonces nosotros estamos apostando cuando hay una sentencia ya en segundo grado que no se pueda, que genere un impedimento, claro, más allá que haga una queja de derecho, que a veces demora, o un recurso de casación con el nuevo código, ¿no? Claro, es muy cuestionable que en el caso de los procesados no se le deje postular, pero en el caso de los condenados ya es otra cosa. Sí. Doctor Tábara, lo de la democracia interna en los partidos también me parece otro planteamiento importante, sobre todo ahora que no va a haber
voto preferencial, ¿no es cierto? Entonces, que pueda intervenir la OMPE, la RENIEC, ¿no? Ese planteamiento me parece sumamente interno. Sí, muy importante. Esto es muy importante y los dos temas están íntimamente vinculados. Nosotros apostamos ahí por el fortalecimiento de la democracia interna. Un militante, un voto, un afiliado, un voto. Pero con elecciones simultáneas de todos los partidos políticos, pero que estas elecciones internas sean llevadas a cabo por los organismos electorales. RENIEC aprobaría el padrón, OMPE lleva a cabo el proceso y el jurado fiscaliza. Ahora, si simplemente se pide que se respete la voluntad del militante, la voluntad del afiliado, entonces esto ya permite plantear un tema polémico que es la eliminación del voto preferencial, que como regla ha sido negativo en la política peruana. Hay excepciones por ahí dignas de aplauso con unos buenos congresistas producto del voto preferencial, pero fortaleciendo la democracia interna, respetándose la voluntad del militante, del afiliado o de las elecciones internas en la forma en que se produjeran, automáticamente ya carecería de sentido el voto preferencial, ¿no? Y el sistema rápido de cuotas, ¿no? Porque yo he visto que usted sale a fundamentar el sistema de cuotas e inmediatamente la gente dice, pero ¿y si yo quiero formar un partido solamente de hombres? A mí me impresiona un poco que la gente algunas periodistas no están al tanto de este debate que ya tiene décadas, ¿no? Pero si nos puede explicar el sistema de cuotas y por qué usted lo está defendiendo, yo lo veo claramente, ¿no? Sí. Obviamente hay sectores vulnerables y que han sido discriminados históricamente. Hablo de las mujeres, de los jóvenes y de nuestros pueblos campesinos, nativos o pueblos originarios. Entonces estas cuotas, en tanto no madura la democracia, son conquistas de la ciudadanía, conquistas de los derechos de participación política que tienen estos sectores. Primero se trabajó con cuotas. Ahí tenemos un porcentaje de cuota de género, igual de juventud y de pueblos nativos. Nosotros estamos apostando no solamente por esto, sino por la alternancia, siquiera hasta completar la cuota. Otros países han avanzado a la paridad. Nosotros decimos hombre, mujer, mujer, hombre. Obviamente hasta periodistas me han dicho a mí a veces, pero ¿qué pasa? Pues las amazonas forman su lista y que vayan solas, ¿no? Pero en tanto, creo que hay que defender, hay razonabilidad y hay nuestra idiosincrasia, creo que nos obliga a seguir manteniendo este sistema de cuotas. Y es más, porque ¿cómo se le saca la vuelta a las cuotas? Se cumple con la cuota del 30% de género, por ejemplo, pero se le pone a las damas al final. Sí, pues. Solamente quería hacer un ratito. Sí. Hemos recibido un tuit, doctor Tábara, diciendo que usted ha dicho que en lo único que somos campeones del mundo es en revocatorias, pero nos han recordado que también en tabla, en ¿qué más hemos sido? Quina malpartida, en una serie de deportes acá, nos han dicho, ¿no es cierto? Bueno, a veces siempre pensamos ahí, rememorando el deporte más popular que es el fútbol, ¿no? Hace 30 y tantos años que no vamos a un mundial, ¿no? Sí. ¿Qué se siente ahora haber pasado a presidente de la Corte Suprema, presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo? Bueno, una gran experiencia. Yo siempre apuesto por la institucionalidad y por la mejora de las instituciones. Tenemos un poder judicial, por ejemplo, históricamente cuestionado, con debilidades, pero que también ha avanzado. Pero lo que yo digo, fortalezcamos la institucionalidad. Si yo veo un poder judicial o un ministerio público con defectos, con algunos elementos que hay que individualizarlos, procesarlos, castigarlos, pero no puedo castigar a la institución. Por ejemplo, siempre hemos reclamado presupuesto para el Poder Judicial. Recordemos que uno de los puntos más importantes que tenía Seriajust, que ha sido el intento más serio e integral de reforma en nuestro sistema de justicia, establecía que el presupuesto del Poder Judicial no podía ser menos del 3%. Claro. Esto nunca se cumplió. Ahora, qué bueno sería si en el Poder Judicial también hubiese, por ejemplo, alguien de la Corte Suprema que, como usted en el Jurado Nacional de Elecciones, plantea un conjunto de alternativas, ¿no? Iniciativas. Yo creo, por ejemplo, que la reforma judicial debe ser un proceso permanente, y vamos avanzando. Yo no creo que hemos retrocedido en nada, no hemos retrocedido. Igual aquí, por ejemplo, esta reforma electoral respetuosamente de la competencia del Congreso de la República como un poder del Estado, pero debe convertirse en una preocupación permanente. Antes yo le decía en una entrevista hace un par de días a una periodista que antes, hasta hace no muchos años, y no hay que perder la memoria, periodistas bien intencionados era recuperar la democracia o mantener la democracia, que hayan procesos electorales. Ahora hemos dado un paso adelante y ahora estamos pensando en mejorar la calidad de la democracia. Por ejemplo, mantener la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ese es un indicador, pero fabuloso, muy importante, trascendente de una democracia. No, hay que valorar lo avanzado. Yo, para terminar, solamente dos preguntitas. Una muy chiquita para que quede claro. El tema aprobado en el Congreso de la no reelección de las autoridades regionales y municipales se aplica a partir de la próxima elección, ¿no es cierto?, en relación a los que están hoy día ya elegidos, porque a algunos no les ha quedado claro.
y creen que es discutible, que empieza todavía para lo que se elige en la próxima. Sí, he leído por ahí opiniones, he escuchado también de algunos constitucionalistas. Ahora, yo creo que sí debe aplicarse para las próximas elecciones. Y pueden decirte, depende, el doctor Tábara es juez y por qué adelanta criterio. Pero lo digo con la tranquilidad de que en las próximas elecciones regionales y municipales ya no estará este servidor público. Así que yo creo que no puede haber interpretaciones auténticas aplicando la teoría de los hechos cumplidos debe esto regir de la próxima elección. Para la próxima 2018. Y ahí la última que quería hacerles ya más como vecino de Lima. ¿Le incomodan a usted los murales en el centro de Lima que el alcalde de hecho tiene que borrarse porque no van con la UNESCO, no sé qué? Porque tiene varios alrededor del jurado, ¿no? Por ahí hay varios. Sí, bueno, yo me he enterado a través de la prensa, ¿no? Pero creo que son actitudes netamente políticas que deben discutirse en ese ámbito, ¿no? Saldrán ahí a defender, ¿no? Pero muestra preocación, ¿no? ¿Cuándo resuelven? Ahora tengo que ser cauto yo porque a veces llegan estos temas hasta como causales de petición, de una petición que llega a apelación al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Y cuándo resuelven las tachas del Jurado Nacional sobre los candidatos del Colegio de Abogados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que es importante? Y no me pregunte más ahí porque hoy día se publica una resolución de creo que hay un... Sí. Pues si nosotros somos... Ayer ha llegado el expediente, hoy día lo estamos viendo. Sí. En un rato lo estamos viendo. Muy bien, doctor... Ustedes saben que en los procesos electorales, en todo proceso electoral, los plazos corren muy rápido, muy rápido. Entonces, ayer llegó el expediente y hoy día lo estamos viendo, tenemos un pleno ya completo, ya se incorporó el nuevo miembro elegido por la Junta de Fiscales, que es un fiscal supremo provisional, el doctor Fernández Alarcón, que tiene un buen perfil profesional, un buen currículo que lo avala, y hoy día tenemos la primera audiencia en que participará él, creo que está para las 9 o 9:30. Sí. Y como digamos ya están resueltos, ¿hay tachados o no hay tachados? ¿Nos puede adelantar? No, ha sido la única tacha que quedó en apelación, la única, así que vamos a ver si se resuelve respetando los principios de autonomía, imparcialidad, etcétera, etcétera. Como debe ser. Muchísimas gracias, doctor Tábara, por haber venido esta mañana. Hasta otro momento, que va a haber sin duda más de uno seguramente. Vamos a una pausa y regresamos en un instante.